¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Libros y Café con Paola. Hoy el capítulo 23 de Carne Amarga. Por aquellos días recibieron una carta del tío Pedro, hermano de mi padre, en la que decía que estaba extrañando su pueblo y pensaba visitarnos una corta temporada. Mis abuelos se pusieron felices. Volverían a tener cerca a su hijo que había estado ausente tanto tiempo. Pedro era el hijo viajero, estudioso. Nunca le había gustado la vida del campo. Desde que se marchó a la capital a estudiar, pocas veces había venido de visita. Nadie sabía la vida que llevaba. Solo estaban enterados que había terminado la carrera de leyes y que tenía un bufete instalado cerca del parque elegido. Pronto empezaron los preparativos para la llegada del tío. Se mataron 2 cerdos. Se prepararon muchas viandas. Las mesas fueron adornadas con flores y frutas. Todo era felicidad, y yo también estaba dichosa. Conocería al fin al tío del que me habían contado varias anécdotas, pero al que yo nunca había visto. Llegó en forma triunfal, bajó de su caballo y abrió una portezuela de una especie de carromato tirado por 2 caballos. Todos quedamos mudos de asombro, pues por esa puerta apareció una muchacha de unos 13 años de la que nadie sabía su existencia. Era alta, delgada, ojos un tanto apagados por el cansancio del viaje. Su pelo un poco ondulado lo tenía en los hombros. Se la veía desconcertada ante tantas personas, observándola con miradas interrogantes. Pedro, hombre de mundo, muy alegre y locuaz, pronto se ganó mi simpatía. Todos entramos a la casa después de los saludos con besos y abrazos, pendientes de la chica que había traído. Dentro de la casa, sentados en las poltronas, haciendo un brindis por su llegada, contó su historia. Todos estábamos ávidos de conocerla, pero él la resumió tanto que todos nos quedamos interrogándonos todavía acerca de su secreta vida. Se había casado con una dama manabita, que había conocido en Quito, pero lamentablemente ella había fallecido hace poco tiempo y llevaba a Lucrecia, que así era el nombre de su hija, para que la conociera toda la familia. Pasamos unos días muy lindos, porque con la llegada del tío empezaron las excursiones, se iniciaron las cacerías del venado. Los pequeños nos quedamos en la casa esperando que llegaran los mayores con alguna presa. Los hornos estaban listos para inmediatamente desfainado el animal ponerlo en las brasas, empezando el jolgorio y la diversión. En las tardes íbamos al río, que todavía estaba un tanto seco porque era verano, y lo atravesábamos. Corríamos de un lado a otro, saltábamos. Mi madre nos cuidaba y Emiliana me seguía en mis juegos. Pero Lucrecia, un poco circunspecta, todavía no se animaba a seguirnos. Yo la llamaba mientras saltaba de piedra en piedra buscando las más planas para no caerme y golpearme. Pero ella no se acercaba. Respondía con un no desde lejos, porque parecía que temía acercarse a nosotros. Seguíamos jugando. Ella nos miraba de soslayo, luego se retiraba lentamente sin pronunciar una sola palabra. Pedro, mi tío, había pensado permanecer con nosotros 15 días, pero estos se prolongaron un poco, pues llegaron las noticias que se había averiado el vapor Olmedo, que hacía la travesía desde Puerto Bolívar a Guayaquil, por lo que los días de juegos y de fiesta aumentaron. Así Lucrecia tomó más confianza y poco a poco se fue adaptando. Cuando llegó la víspera de su partida, su padre comunicó a los mayores que Lucrecia se quedaría hasta que terminaran sus vacaciones. Para él, que era un hombre solo, era muy difícil cuidarla, y no conseguía en la capital nadie de confianza que se ocupara de ella. Mi abuela estuvo de acuerdo con esa decisión, y mi prima se quedó. Ella no participaba de mis juegos, mirando siempre a distancia todo lo que ocurría. Se iba acostumbrando a la vida del campo, y lo que más le llegó a gustar fue cabalgar. Mi abuelo le regaló un hermoso caballo color negro. Lo llamó Pechiche. Ella se pasaba largas horas cabalgando,
tal vez pensando en su soledad, en la falta de su madre y la falta que le hacía su padre. Todos los días, cuando el sol empezaba a salir y escuchaba el trinar de los pájaros, se levantaba. Corría a ver cómo ordeñaban las vacas. Veía cómo un hombrecillo ponía un banco junto a una de ellas, tomando entre sus dedos las uvas y extrayendo la leche muy blanca y espumosa que caían en un cubo. El hombre ordeñador, que se llamaba Raúl, le ofrecía un vasito de leche, pero ella se negaba a tomarla. Prefería que primero se calentara y tomarla con café y azúcar en la mesa del comedor. Para ella todo era nuevo. Lo asimilaba, le gustaba, pero sabía que estaba de vacaciones y pronto tendría que regresar a sus estudios, dejar toda aquella paz que había encontrado en la naturaleza. Sabía que volvería luego de terminar ese año. De eso estaba segura, ya que allí culminaba su vida estudiantil. Después de eso, ya no estudiaría más, porque ya a sus 16 años sería una chica casadera. Esperaría, por lo tanto, que algún caballero la pidiera en matrimonio, y ella tendría su propia hacienda, con sus caballos y jardines. Eso lo alentaba. Pensaba que el tiempo pasaría rápido y ella estaría de vuelta. Mientras tanto, tenía que gozar de su estadía en la hacienda. Por eso, madrugaba y cabalgaba como nunca antes lo había hecho. Transcurrido el tiempo, llegó el día de la partida, pero mi abuela ha hecho sus planes. Ella también viajaría acompañándole e iría yo para que el regreso de la abuela no fuera tedioso sin ninguna compañía. El camino por recorrer era muy largo, pues íbamos hasta el puerto en carros tirados por caballos. Nos acompañaba un séquito, aunque en esa época los caminos no eran tan peligrosos, salvo en ciertas circunstancias en que los vecinos del sur entraban a la frontera y se iban llevando lo que querían. Llegábamos muy cansadas, luego a esperar toda la tarde hasta que llegara la noche para tomar un vapor que nos transportaba a Guayaquil. Tomábamos el mejor camarote. Yo, desde mi litera, alcanzaba a ver el cielo. Me fijaba en las estrellas. Su titilar me atraía. Me parecía que eran ojos que se abrían y se cerraban. Cuando salía la luna la contemplaba largo tiempo. Pensaba en mi madre y sollozando muy quedo, caía dormida. Soñaba con ella, que me acariciaba cuando me peinaba y me decía, tus trenzas parecen de miel, son tan claras que iluminan tu rostro. Sonreía mientras dormía y mi abuela luego, cuando despertaba, me preguntaba qué estaba soñando y yo le mentía diciéndole, contigo, abuelita, porque sabía que a ella le gustaba oír esas palabras que endulzaban su vida, que dijéramos algo bueno de ella, y veía la dicha que expresaba su rostro al escucharme. Todavía en el barco, al amanecer, veíamos luces aún prendidas en la gran ciudad. Ya nos acercamos, me decía mi abuela, y todos reíamos contentos porque faltaba poco para arribar al gran puerto, tan diferente a mi terruño. Mi abuela solía llegar a un hotel a unas cuadras del malecón. Estaba situado cerca de la catedral. Acostumbraba a quedarse 2 días descansando. Así podíamos pasear y visitar algunos parientes que se habían ido a vivir a Guayaquil. Teníamos 2 tardes para hacerlo, que resultaban cortas, pues las amistades eran muchas. Todas querían invitarnos el té de las 5, así es que en esta ocasión mi abuela decidió quedarse una semana. Así conocerían a Lucrecia, que estaba con nosotras. La abuela se vestía de acuerdo a la ocasión. Llevaba vestidos de lino para usar en Guayaquil. Eran de corte sobrio con colores suaves para atenuar el calor del trópico, y usaba sombreros que hacían juego con su vestido. Tenía de todos los colores y siempre vestía largas faldas que le tapaban hasta los talones. Fueron múltiples las visitas. Nosotras, como 2 trofeos, éramos presentadas a toda la parentela. Mi abuela se sentía dichosa de que nos conocieran. Les contaba a sus amigas y parientes las historias que ocurrían en la hacienda antes de que naciéramos nosotras. Intercambiaban las narraciones de sucesos de muertos y aparecidos. A mí me gustaba escuchar porque ella tenía una forma muy peculiar de referir sus ocurrencias, que todos quedábamos boquiabiertos con sus anécdotas.
Llegó al fin el día que teníamos que viajar a la capital irremediablemente porque ya estábamos a la víspera de que Lucrecia iniciara sus clases. Así es que con toda la pena de mi abuela hizo sus últimas visitas para al día siguiente tomar el tren. Para su viaje a la sierra, cambiaba los tonos de los trajes. Se volvió su vestimenta más seria, usando tonos grises y negros con medias largas y gruesas para atenuar el frío. Sacaba del baúl su abrigo de pieles y lucía muy elegante al poner sus primeros pasos en la capital. Así es, amigos, culminamos el capítulo 23 de Carne Amarga. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir y darle like.